La historia comienza con un chico llamado Errol compartiendo la mesa del almuerzo con su familia. Su padre no puede creer lo relajado que se ve, admitiendo que apenas durmió anoche de tanto pensar qué tipo de clase de héroe podría recibir su hijo. Su madre se une a la conversación, llena de emoción por el gran momento, mientras la hermana menor de Errol afirma con total seguridad que su hermano mayor será la estrella de toda su clase. Su madre ríe y añade que, con el atractivo y el encanto de Errol, todas las chicas del pueblo irán tras él, provocando un pequeño ataque de pánico en su hermana al pensar que alguien podría arrebatárselo. Pero Errol no se deja llevar por la euforia, porque en el fondo él cree que probablemente terminará siendo solo un chico más del montón. En este mundo, las clases de héroes son dones divinos otorgados por un poder superior cuando los niños cumplen 10 años, dándoles acceso a habilidades únicas. Cuando llega el gran día, todos los niños se reúnen en la iglesia para el ritual de bendición, donde un sacerdote se prepara para comenzar. Él coloca su mano suavemente sobre la frente del primer niño, y este ve al instante imágenes de llamas y martillos, confirmando su rol como herrero. El niño entonces corre de vuelta hacia su padre, radiante de orgullo, mientras el sacerdote avanza por la fila, hasta que finalmente llega el turno de Errol. Su hermana declara con seguridad que está destinado a algo increíblemente fuerte. Él se acerca al sacerdote, animado por su familia a su alrededor. La gente empieza a susurrar, celosa de su linaje, convencida de que heredará clases avanzadas, tal como sus famosos padres, Feyre, la princesa espada, y León la archidama. Una vez cerca, Errol cierra los ojos e intenta concentrarse, pero ninguna visión aparece. El sacerdote parece perplejo y finalmente anuncia que Errol es uno de esos casos raros. Un héroe sin clase alguna, la familia de Errol pasa de la euforia a la devastación en segundos, actuando como si hubieran sido estafados y que su vida ahora está completamente arruinada. A la mañana siguiente, Errol comienza a entrenar con una espada normal. Sus padres le aseguran que no lo van a echar, pero Errol les dice que está completamente bien y que no quiere quedarse de brazos cruzados siendo una carga, mientras su hermana promete que lo apoyará pase lo que pase. Viendo lo estresados que están, Errol les recuerda que lleva años aprendiendo esgrima de su madre, así que, incluso sin una clase, aún puede ser útil, aunque en su mente, él piensa que ella es una pésima instructora, ya que cada vez que entrenan, ella lo envía volando por todo el bosque con su fuerza descomunal. Después de que termina de explicar, a su madre se le llenan los ojos de lágrimas de orgullo, y su padre empieza a creer que quizás algún día consiga un trabajo decente. Pero después de verlos a todos mimarlo como si fuera un santo, Errol se harta y se va a entrenar solo. Mientras Errol entra al campo de entrenamiento, ve a dos estudiantes de la clase espadachín cruzando espadas en un duelo juguetón. En medio de la pelea, ambos notan a Errol observando y le gritan, preguntando ¿qué hace alguien sin clase en un lugar como este? Errol responde con frialdad, diciendo que está aquí para entrenar igual que ellos. Los chicos se ríen explicando que no están entrenando en absoluto, solo están bromeando ya que su clase se encarga de la mayor parte del trabajo. Luego, con sonrisas de suficiencia, se ofrecen a mostrarle cuánto ha mejorado su clase, su manejo de la espada, y vuelven a entrenar. Mientras Errol observa, puede ver claramente cuán fluidos y refinados son sus movimientos gracias a su bonificación de clase. Curioso, pregunta si puede entrenar con uno de ellos. Uno de los dos se burla de la petición, llamándolo ridículo que alguien como Errol desafíe a un espadachín con clase. Pero Errol se mantiene firme porque no cree necesitar una clase para demostrar su valía. Ligeramente ofendido por la confianza, el chico acepta diciendo que con gusto lo pondrá en su sitio. Pero antes de empezar, el chico comprueba si Errol aún tiene su bendición de protección, la barrera de seguridad pasiva otorgada a todos al nacer, que se recarga lentamente mientras eviten el daño. Errol confirma que está bien y le asegura que no va a morir por un entrenamiento, y le dice que le dé con todo. Molesto por su tono, el espadachín se lanza hacia adelante y golpea con fuerza, solo para quedarse atónito cuando Errol redirige el ataque sin esfuerzo. Un segundo ataque llega, pero Errol se hace a un lado y contraataca con una parada limpia. Su amigo, observando desde un lado, le dice que deje de tontear y termine ya, pero el espadachín responde que Errol no es un rival fácil. Golpe tras golpe, chocan en una serie de paradas hasta que el chico se da cuenta de que no va a ganar esto solo. Así que llama frustrado a su compañero para que lo apoye. El segundo espadachín carga por detrás, pero Errol siente el movimiento y lo esquiva justo a tiempo. Mientras observa a los dos tropezar entre sí y discutir, Errol nota que su clase claramente no enseña trabajo en equipo. Viendo la apertura perfecta, va a por el golpe final. En el momento en que levantan la vista, Errol desaparece de la vista, luego reaparece debajo de uno de ellos asestando un uppercut limpio que lo deja tendido. Mientras el otro intenta contraatacar, termina tropezando con su compañero inconsciente, dándole a Errol la oportunidad perfecta para derribarlo también. Con ambos oponentes tendidos en el suelo, Errol declara su victoria con calma.
pero en lugar de aceptar la derrota empiezan a quejarse, alegando que los atacó cuando no estaban listos, y mientras los dos chicos empiezan a pedirle a Errol una revancha, él acepta sin dudar. Pero antes de que puedan empezar, un chico que está detrás rompe la tensión y advierte al dúo que no sean imprudentes, recordándoles que quejarse de golpes bajos no los salvará en un combate real. El chico pelirrojo entonces los mira con desprecio, calificando su comportamiento de vergonzoso y una mancha para cada espadachín. Uno de los dos intenta replicar, pero su amigo lo calla nerviosamente, claramente consciente de la alta posición del pelirrojo. El pelirrojo se acerca a Errol directamente y le pregunta si realmente es el hijo de Feyre, la infame princesa espada. Cuando Errol asiente, el chico elogia su forma, diciendo que es evidente que aprendió un buen manejo de la espada de su madre. Pero luego levanta su espada y desafía a Errol a un duelo serio. Dice que esos dos payasos a los que Errol acaba de vencer no cuentan, son solo novatos. Y esta vez quiere mostrarle a Errol cómo es realmente la clase espadachín en acción. A un lado, los dos chicos se susurran, preguntándose si es el hijo de Evans, el capitán de la guardia del pueblo. El chico pelirrojo lo confirma sin dudar, y Errol recuerda que Evans solía trabajar estrechamente con su madre en cacerías de monstruos. Mirando al pelirrojo ahora, Errol piensa que es difícil de creer que sea hijo de Evans. Es demasiado guapo para estar emparentado con alguien tan rudo, así que se pregunta si el chico se convertirá algún día en una pared andante de músculos como su padre. La voz del chico de repente tiembla mientras elogia a su padre, llamándolo un espadachín brillante y un maestro sabio. Pero claramente le molesta que la madre de Errol le haya robado al guerrero más fuerte del pueblo. Errol capta los celos de inmediato, y es obvio que el chico está usando este duelo para saldar una rencilla personal que tiene con la madre de Errol. Cuando Errol lo dice en voz alta, el pelirrojo parece nervioso, pero pregunta si Errol honestamente cree lo mismo, y Errol afirma con suficiencia que su madre es la persona más fuerte del pueblo. El chico pelirrojo no discute, sino que insiste en que ha heredado la mejor esgrima de su padre y planea demostrar que la familia Evans está por encima de las demás. Después de calmarse un poco, explica que recibió su clase de espadachín hace un año y ha estado entrenando sin descanso bajo la tutela de su padre desde entonces, así que cree que todo ese arduo trabajo garantiza su victoria. Pero Errol no se echa atrás y responde con calma que ha tenido mucha guía de su propia madre, que es una fuerza de la naturaleza, así que él tampoco planea perder. Ambos levantan sus espadas mientras el duelo comienza y el chico pelirrojo se lanza primero. Errol recibe el golpe con un bloqueo agudo y contraataca de inmediato, y en poco tiempo están atrapados en un rápido ida y vuelta viéndolos luchar. Los dos chicos de antes están atónitos porque Errol se mantiene al nivel de alguien de élite a pesar de no tener ninguna clase que lo respalde. Mientras observa los golpes del pelirrojo, Errol admite para sí mismo que este tipo definitivamente está en otro nivel comparado con los demás, pero sus ataques están impulsados más por la frustración que por la concentración. Errol espera su momento, aguardando un paso en falso y ataca en el instante en que ve una apertura, pero justo entonces el pelirrojo desata una técnica de doble corte, golpeando a Errol directamente contra una pared. Está sorprendido de que Errol pudiera bloquear el primer tajo, pero nota que el segundo golpe aterrizó limpio. Finalmente, perdiendo la calma, Errol exige saber qué fue ese movimiento. El chico explica que es una habilidad especial de la clase espadachín, una que un luchador sin clase no puede bloquear completamente. Aún así, Errol ignora el dolor, convencido de que con suficiente entrenamiento puede aprender a detenerlo. Al escuchar su determinación, el pelirrojo no puede evitar respetarlo, elogiando su tenaz resistencia. Unas mañanas después, Errol está roncando profundamente hasta bien entrado el día, y su hermana se cuela intentando despertarlo con un beso. Justo antes de que ella se incline, Errol se despierta de golpe y la aparta con un cabezazo. Ella grita, insultada, y exige un beso como compensación mientras Errol sale de la habitación para desayunar. Su madre lo saluda con una sonrisa y sirve la comida, y toda la familia se sienta a comer. Su hermana le pregunta si va a entrenar de nuevo y cuando él asiente, ella se molesta visiblemente, diciéndole que se tome un descanso y la deje apoyarlo por una vez. Errol no responde, se levanta en silencio y sale. Su hermana lo ve irse, aún preguntándose por qué ha estado entrenando como un hombre poseído desde que llegó a casa todo golpeado. Feyre tranquiliza suavemente a su hija, diciendo que hay algo que ella no sabe. La lleva afuera, abre un cofre de madera y revela una pila de espadas destrozadas dentro. Todas rotas durante las recientes sesiones de entrenamiento de Errol, su hija mira, atónita, mientras Feyre parece genuinamente orgullosa, feliz de que su hijo encontrara nueva motivación después de entrenar con esos chicos. La vista hace sonreír a su hermana también, pero en el fondo ella todavía sueña con construir un mundo donde las personas sin clases como Errol no sean tratadas como marginados. Su madre escucha con una expresión cálida, claramente conmovida por el corazón idealista de su hija.
En algún lugar del bosque, Errol corta un objetivo tallado en un árbol, luego da unos pasos hacia atrás para preparar otro golpe, y luego ejecuta un movimiento de doble corte limpio, justo como el que usó el pelirrojo. Asestando el golpe perfectamente, él asiente con aprobación, sintiéndose orgulloso del progreso que ha logrado. Mientras piensa que el hecho de que el pelirrojo lo golpeara valió la pena, un goblin se arrastra entre la maleza detrás de él, garrote en mano. Salta para emboscarlo, pero Errol gira y lo derriba al instante con otro doble corte. Aún satisfecho con lo bien que funciona la habilidad, Errol escucha un profundo rugido resonar desde atrás, así que Errol se prepara para regresar y reportar la amenaza a los guardias del pueblo, pero se congela cuando escucha a alguien gritar de terror. La voz le suena familiar, y dándose cuenta de que no tiene tiempo que perder, Errol agarra su espada y corre hacia el bosque, diciéndose a sí mismo que estará bien. Se agacha detrás de unos arbustos y mira, solo para ver al pelirrojo con su brazo cubierto de sangre. De pie sobre él hay un enorme hobgoblin, y Errol empieza a atar cabos. Al igual que él, el pelirrojo debe haber estado entrenando aquí, y derribó a unos cuantos goblins, lo que probablemente atrajo al grande. Mientras el monstruo acorrala al chico herido, Errol se mueve silenciosamente detrás de él y alinea el mejor ángulo posible. Tomando una respiración profunda, se prepara para atacar, mientras el pelirrojo murmura por lo bajo que este es el final. El hobgoblin levanta su garrote para terminar el trabajo, pero Errol carga de repente y lo derriba con un ataque de doble corte. Mientras la bestia cae al suelo, Errol piensa para sí mismo que finalmente ha clavado la postura correcta para el movimiento. El pelirrojo intenta ponerse de pie, pero tropieza, cayendo en los brazos de Errol. Viendo su condición, Errol nota que su bendición de protección ha desaparecido y le pregunta si le queda agua bendita. El chico mira su botella rota en el suelo en silencio, así que sin decir una palabra, Errol saca su propia botella y se la entrega. Después de beber, las heridas del pelirrojo comienzan a sanar, pero parece irritado por lo lejos que ha llegado Errol. Viendo que la fuerza del chico regresa, Errol pregunta casualmente si se siente mejor, así que el pelirrojo le agradece el agua. Luego exige saber cómo Errol logró una técnica tan poderosa. Errol responde con frialdad que es solo un doble corte básico, pero el pelirrojo insiste, diciendo que la gente sin clases no debería poder aprender habilidades especiales como esa. Errol responde que se esforzó mucho más allá de sus límites para lograrlo. El pelirrojo parece perplejo, así que Errol explica cómo desglosó el ritmo, el tiempo y el movimiento hasta que lo entendió. Luego sonríe con suficiencia y dice que su mayor herramienta de entrenamiento fue el propio pelirrojo. Y mientras el pelirrojo intenta procesar todo lo que acaba de escuchar, Errol le dice casualmente que ha estado perfeccionando su doble corte específicamente para vencerlo en su revancha. El pelirrojo, claramente impresionado por la dedicación, acepta enfrentarse a él. Errol vuelve a comprobar si realmente está dispuesto, pero el chico insiste porque es lo mínimo que puede hacer después de ser salvado y curado por él. Errol parpadea, sorprendido de que realmente entienda cómo devolver un favor, y el chico lo mira con desprecio, claramente ofendido por la implicación. Pronto, ambos desenvainan sus espadas de nuevo y abren el combate lanzando doble corte al mismo tiempo. El pelirrojo queda atónito cuando Errol bloquea a ambos de sus golpes y luego es golpeado por un ataque de seguimiento. Confundido, exige saber qué acaba de pasar, así que Errol responde con calma que añadió un tercer corte. El pelirrojo lo mira con desprecio y le recuerda que se llama doble corte por una razón, pero Errol se encoge de hombros y dice que, como no heredó su habilidad de una clase, puede modificarlo como quiera. También admite que esta fue la primera vez que logró asestar ese tercer golpe correctamente, lo que solo frustra aún más al pelirrojo. Pensando que un espadachín con clase nunca debería perder contra alguien como Errol, el pelirrojo lo desafía de nuevo para demostrarlo. Preparan sus espadas una vez más y el pelirrojo, ahora compuesto, planea usar su ventaja de velocidad para ganar. Cuando ambos cargan de nuevo con doble corte, el pelirrojo mantiene los ojos abiertos para ese sigiloso tercer golpe, pero ni siquiera esperarlo es suficiente. El golpe extra aún rompe su defensa y lo derriba. Errol sostiene su espada contra el pecho del pelirrojo y le dice que este resultado estaba prácticamente garantizado. Haciendo una mueca, el pelirrojo pregunta por qué el golpe final es tan rápido, así que Errol sonríe con suficiencia y dice que lo aprendió observándolo. Él explica que al ralentizar los dos primeros golpes solo un poco, carga toda su fuerza en el tercero, convirtiéndolo en un remate sorpresa. Frustrado y sintiéndose completamente superado, el pelirrojo aprieta los dientes en derrota mientras Errol se aleja, tranquilo y victorioso. Unos días después, durante la cena con su familia, Farrah menciona casualmente que el hijo de Evans se ha ido a entrenar a Brescia. El nombre toma a Errol por sorpresa, y él pregunta ¿qué es Brescia? Así que su madre explica que es la legendaria ciudad de las espadas, y ella misma entrenó en uno de sus mejores gremios antes de casarse.
Al escuchar eso, los ojos de Errol se iluminan de emoción, ya imaginando lo lejos que podría llegar si él también entrena allí. Como un luchador sin clase, forjando su propio camino, media década después, un Errol más maduro viaja en carruaje hacia la ciudad de Brescia. Mientras avanzan por un camino boscoso, el conductor se gira para avisar al grupo que llegarán poco después de coronar la próxima colina. Una de las pasajeras se vuelve hacia los demás y pregunta casualmente si todos se dirigen al mismo destino. Un guerrero rudo con complexión bárbara responde con un tono gélido, lo que la lleva a preguntar cuál es su problema. Él señala su atuendo escaso con el ceño fruncido, y la mujer explica que usar equipo más ligero mejora el rendimiento para alguien que usa hojas gemelas como ella. Los dos espadachines rápidamente empiezan a discutir, la tensión aumentando, mientras el conductor se ríe entre dientes y comenta lo fuertes que se supone que son las clases avanzadas. De repente, el carruaje se detiene bruscamente cuando un enjambre de orcos salvajes bloquea el camino. El conductor desafía a los dos luchadores a mostrar sus habilidades, pero su audacia se desvanece en un instante cuando el rey orco se levanta. Una noble aterrorizada se aferra al brazo del chico bárbaro, pero él la empuja a un lado y Bolt, la chica también corre, y el conductor, viendo el caos, también se da la vuelta para huir. Pero Errol avanza sin decir una palabra y carga directamente contra la manada de orcos. Comienza a cortarlos con una precisión limpia y el conductor lo ve usando una técnica de carrera parpadeante. Sin embargo, mientras los monstruos se acercan por todos lados, el conductor piensa que no hay forma de que Errol salga. Luego, en un borrón, Errol gira como un ciclón y derriba a toda la horda. Mientras todos miran con incredulidad, el conductor reconoce de inmediato el movimiento. Es danza de espadas, la habilidad icónica de la legendaria princesa espada. Está perplejo y se pregunta cómo Errol puede usar eso porque se supone que es exclusivo de las clases femeninas. Justo delante de él, Errol esquiva el arma masiva del rey orco, salta sobre él en el aire y hunde su espada profundamente en el cráneo del monstruo, derribándolo al instante. Una vez terminado, Errol regresa con calma y le dice al conductor que continúe hacia Brescia. Cuando menciona que se dirige allí para hacerse más fuerte, el conductor no puede creer lo que oye, diciendo que Errol ya es ridículamente poderoso. Luego, un joven emocionado le pregunta a Errol a qué clase pertenece, y todos quedan atónitos cuando dice que no tiene ninguna en absoluto. Luego retrocedemos 5 años antes, cuando Errol le mostró a su madre la técnica de doble corte que había aprendido de la espadachina pelirroja. Ella pensó que estaba soñando, pero Errol explicó que había estado aprendiendo habilidades de combate incluso sin una clase. Luego le pidió que le enseñara las técnicas de la princesa espada antes de irse a entrenar a Brescia, y su madre se siente abrumada de orgullo e inmediatamente empieza a presumir ante toda la familia sobre el talento imposible de su hijo. El sueño de Errol se detiene abruptamente cuando el conductor del carruaje lo sacude para despertarlo, anunciando su llegada a Brescia. Mientras Errol sale, nota espadachines por todas partes, muchos de ellos empuñando el aura de veteranos experimentados. Curioso, le pregunta al conductor sobre su clase, pero el hombre lo disimula, afirmando que es solo un hombre normal. Errol no se lo cree, señalando con qué precisión el conductor reconoció sus habilidades con la espada. Así que claramente tiene habilidades. Acorralado, el hombre admite que en realidad es un caballero sagrado de alto rango. Errol entonces pregunta por qué alguien como él está conduciendo carruajes, y el conductor explica que cada vez que se cansa de la batalla, se toma un descanso del combate haciendo algo simple como llevar pasajeros. Errol asiente, apreciando la idea de tomarse un tiempo libre del entrenamiento constante. El conductor luego le recomienda que se una a un gremio de espadas como punto de partida. Le dice a Errol que Brescia alberga frecuentes torneos de espada donde puede ganar un buen dinero en premios, pero la membresía en un gremio es un requisito, así que Errol está de acuerdo con la sugerencia. Sintiéndose ansioso por ponerse a prueba contra luchadores de élite, el conductor también le advierte que hay algunos gremios dudosos por ahí, así que debe elegir sabiamente. Una vez que se separan, Errol se dirige hacia el corazón de la ciudad. Él ve un puesto de reclutamiento para el gremio de los caballeros, que solo acepta clases de tipo caballero, y otro llamado Camino de la Espada, que parece abierto a cualquiera que empuñe una espada. De la nada, una chica se abalanza sobre él para abrazarlo, pero se da de bruces contra el suelo cuando Errol se aparta sin esfuerzo, sin siquiera mirarla. Sorprendida, se pregunta cómo la esquivó tan fácilmente y deduce que debe tener una percepción excepcional, una habilidad muy desarrollada. Errol está un poco desorientado sin saber quién es ella. Cuando ella le pregunta de inmediato si busca unirse a un gremio, él asiente, y ella se lanza a un discurso entusiasta para su flamante y nuevo gremio. Incluso saca un contrato para que él lo firme, pero él se marcha en silencio. Ella lo agarra del cinturón para detenerlo y le exige saber por qué se va. Errol le dice que se ve demasiado desesperada, y asume que su gremio debe ser increíblemente débil si están rogando por miembros, lo cual es patético. Ella finge que son parte de un famoso gremio de élite,
pero Errol no se lo cree y la ignora. Rápidamente se presenta como Lilia y, en un último intento desesperado, le promete una cita si se une a su gremio. Errol le dice rotundamente que no está interesado, dejándola atónita. Se marcha pensando que ella le recuerda a su hermana pequeña, actitud arrogante y tan plana como una tabla. Errol luego le pregunta a Lilia cuál es el gremio más poderoso, y ella al instante se enfurece por su falta de respeto. Después de respirar hondo para recomponerse, ella le dice que el gremio principal es Black Blade, conocido por tener 8 espadachines de rango A. Le da indicaciones para llegar a su enorme base, y Errol se dirige hacia allá sin dudarlo. En la entrada, un guardia se adelanta y le pregunta qué desea. Errol responde que quiere unirse, y el guardia lo dirige hacia el área de aplicación. Errol se dirige hacia allí y espera en la fila para el registro. Cuando finalmente es su turno, la recepcionista le informa que el gremio solo acepta solicitantes con clases de combate avanzadas. Errol responde que no tiene ninguna clase, y la recepcionista estalla en carcajadas antes de decirle sin rodeos que se marche de inmediato. La gente que está cerca comienza a murmurar sobre él. Errol intenta preguntar si al menos puede hacer la prueba de entrada, afirmando que confía en su fuerza, pero la recepcionista se niega, insistiendo en que las reglas no pueden ser quebrantadas bajo ninguna circunstancia. Justo en ese momento, varios espadachines de rango A entran, iluminando la sala con su presencia, pero Errol decide no perder su valioso tiempo y se marcha. Intenta acercarse a otros gremios por toda la ciudad, pero ninguno de ellos está dispuesto a darle una oportunidad, ni la más mínima. Todos lo rechazan sin dudarlo. Al final del día, Errol se siente derrotado, pero luego recuerda que su madre una vez le dio una carta de recomendación para ayudarlo a entrar en su antiguo gremio, un lugar muy especial. En ese momento pensó que ella solo estaba siendo demasiado cautelosa, pero ahora comprende que ella sabía el tipo de rechazo que enfrentaría. Mientras Errol decide ir a su antiguo gremio, Lilia aparece de repente de nuevo, pero él pasa de largo sin decir una sola palabra. Mientras él camina por las calles, ella lo persigue, suplicándole que se una y la ayude a revivir su gremio. Errol sigue diciendo que no, así que Lilia sube la apuesta y se ofrece a lamerle las botas si eso es lo que se necesita para convencerlo. Pero Errol se marcha, dejándola atrás mientras los atónitos espectadores observan en silencio. Aún así, Lilia grita que no se rendirá con él, que no lo dejará ir. Finalmente, Errol localiza la dirección del gremio, pero Lilia lo alcanza una vez más. Ella insiste en que es bienvenido a inscribirse y señala el enorme edificio cercano. Errol está confundido de por qué un gremio tan grande parece tan poco impresionante, y Lilia admite que han perdido la mayor parte de su antiguo prestigio y reconocimiento. Aún así, está decidida a devolver la gloria al gremio Colmillo de Dragón, el que una vez fue liderado por el legendario rey de las espadas gemelas. Escuchar ese nombre refresca la memoria de Errol, recordándole que su madre fue parte de ese mismo gremio en su juventud, hace mucho tiempo. Ahí es cuando finalmente acepta echar un vistazo, así que Lilia lo lleva adentro y lo guía a un asiento libre. De la nada, el padre borracho de Lilia se levanta tambaleándose del sofá, y ella al instante le grita con enojo. Ella le recuerda que los médicos le prohibieron estrictamente beber, y además ni siquiera tienen dinero para gastar en alcohol. Pero su padre la ignora con un gesto, claramente no le importa en absoluto, y Errol de repente se da cuenta de que este hombre no es otro que el rey de las espadas gemelas. Al ver el brazo que le falta, el hombre mira a Errol y le dice sin rodeos que se marche porque este gremio se va a pique de todos modos. Lilia intenta evitar que se vaya, pero él la ignora por completo y se dirige hacia la puerta sin mirar atrás. Ella se vuelve hacia Errol, explicándole que su padre solía ser uno de los luchadores mejor clasificados de Brescia, pero su carrera se arruinó cuando perdió su brazo. Ella piensa que no hay forma de que Errol se quede después de ver todo esto, pero para su sorpresa, él dice que se une al gremio. Lilia cree que está alucinando, pero Errol explica que ninguno de los otros gremios lo aceptaría de todos modos. Ella se ilumina y rápidamente saca un contrato de membresía, y Errol toma asiento para firmar el documento. Cuando él se lo devuelve, Lilia finalmente nota algo extraño. El campo de clase de Errol está en blanco, pensando que es algún tipo de broma. Ella lo mira con recelo, pero Errol le muestra su certificación oficial, sin dudarlo. Ella lo examina de cerca, luego se levanta con calma, desenvaina su espada y amenaza con darle ella misma la clase de difunto si no se va de su gremio ahora mismo. Errol pregunta por qué reacciona así, y Lilia grita que necesita espadachines de verdad en su equipo, no farsantes. Recordando cómo Errol la avergonzó antes, Lilia se enfurece furiosamente porque fue humillada por alguien sin ninguna clase en absoluto. Es entonces cuando una mujer llamada Rhiannour entra en la habitación, con paso firme, y Lilia inmediatamente se lanza a sus brazos, quejándose de que un farsante sin clase intentó engañarla, pero Rhiannour se congela y reconoce a Errol de inmediato, sin dudarlo ni un segundo. Errol está confundido y le pregunta cómo lo conoce. Rhiannour sonríe y dice que en realidad son del mismo pueblo. Le recuerda que solían entrenar cuando eran niños, pero Errol todavía no recuerda nada, su mente está en blanco. Luego ella dice que se cruzaron de nuevo hace 5 años, y Errol responde que habría recordado a alguien tan hermosa como ella, sin lugar a dudas.
La cara de Rhiannon se pone roja como un pimiento, y es entonces cuando Errol finalmente recuerda haber luchado contra un chico pelirrojo. Rhiannon se ríe y revela que es la hija única del Capitán Evans. Errol se disculpa por no haberla reconocido antes, y Rhiannon dice que está bien, suponiendo que su cabello largo probablemente lo confundió, pensando para sí mismo que no fue su cabello lo que cambió, mientras sus ojos se desvían hacia su gran busto. Justo entonces, Lilia se vuelve hacia Rhiannon y le pregunta si este es el mismo chico sin clase que la venció. Cuando Rhiannon asiente, Lilia se queda atónita al darse cuenta de que era él. Rhiannon, todavía un poco resentida por el pasado, dice que ahora es mucho más fuerte y desafía a Errol a una revancha, como en los viejos tiempos. Las chicas luego escoltan a Errol a los campos de entrenamiento del gremio, donde Lilia no puede creer que Rhiannon hable en serio sobre batirse en duelo con un tipo sin clase, pero Rhiannon insiste en que la fuerza de Errol es real, y está decidida a demostrar que puede superarlo, cueste lo que cueste. Una vez que entran a la arena, Lilia asume el papel de árbitro y anuncia el comienzo del combate. Rhiannon abre con un golpe de doble hoja, y Errol asume que puede bloquearlo fácilmente, sin ningún problema. Pero para su sorpresa, su ataque atraviesa limpiamente el suyo y le asesta un golpe en el cuerpo. Confundido, Errol se pregunta cómo logró romper su ataque. Rhiannon baja su enorme espada y explica que es 5 veces más pesada que una hoja normal, lo que significa que no puede pararla usando el mismo movimiento, es imposible. Ella añade que su clase de espadachín bruto multiplica su poder de ataque, dejando a Errol en shock mientras se prepara para el siguiente golpe. Él elogia su crecimiento mientras se defiende de su implacable ráfaga de golpes que no cesa. Dándose cuenta de que no puede seguir chocando de frente, Errol retrocede unos pasos, admitiendo que perderá si continúa así. Le desconcierta porque Rhiannon está revelando todas sus ventajas en medio de la pelea, pero ella dice que vale la pena si la ayuda a finalmente vencerlo, de una vez por todas. Errol le advierte que su velocidad no será suficiente para asestar un golpe, y ella carga hacia adelante para demostrarle que está equivocado. Ella aparta su espada y lo ataca, solo para golpear una imagen residual, un mero espejismo. Antes de que ella pueda reaccionar, Errol aparece detrás de ella y golpea el lado de su cuello con su hoja. Conmocionada, Rhiannon exige saber cómo esquivó su ataque, y Errol le recuerda casualmente que lo que golpeó fue solo una sombra, nada más que eso. Sus ojos se abren de par en par, ya que la sombra es una técnica reservada para los espadachines supremos. Determinada, Rhiannon lanza otro asalto, pero Errol se desliza sin esfuerzo por cada golpe, diciéndole que el movimiento no es tan misterioso como suena en realidad. Se trata solo de moverse lo suficientemente rápido. Rhiannon se siente insultada por lo casual que él lo minimiza, pero Errol añade que le costó mucho trabajo alcanzar ese nivel de habilidad. En un instante desaparece de nuevo y asesta otro golpe preciso, solo para notar que sus ataques rebotan en una barrera brillante, impenetrable. Rhiannon sonríe y explica que los espadachines de tipo poder obtienen una defensa mejorada junto con su fuerza. Ella va por otro golpe, pero Errol lo esquiva y contraataca con un golpe perfectamente sincronizado, con gran precisión. Mientras menciona que el contraataque es algo que su madre le enseñó, Rhiannon ya estaba en el suelo, derrotada. Al terminar el duelo, Lilia se queda congelada de incredulidad antes de anunciar a Errol como el ganador, sin poder creerlo. Rhiannon se siente destrozada, frustrada de haber perdido incluso después de entrenar tan duro, mientras Errol elogia su técnica y progreso. Sin embargo, añade sin rodeos que él es simplemente más fuerte, lo que hace que los ojos de Rhiannon se llenen de lágrimas, a punto de llorar. Lilia corre a consolarla, furiosa porque Errol la hizo llorar. Él parece desconcertado, insistiendo en que estaba siendo amable, pero Rhiannon finge que no estaba llorando y regresa furiosa hacia el gremio, con paso firme. Una vez dentro, tanto Errol como Lilia pueden oírla llorar y gritar que todavía perdió, incluso después de dedicar 5 largos años a mejorarse a sí misma. Después de eso, Lilia da la bienvenida oficial a Errol como nuevo miembro del gremio con gran entusiasmo. Él nota cómo su actitud ha cambiado por completo, aunque ella finge que creyó en él todo el tiempo. Recordando lo agresiva que era antes, Errol lo deja pasar y pregunta ¿por qué el gremio se está desmoronando, cayendo en picada? Lilia duda por un momento antes de admitir que están profundamente endeudados. Cuando él pregunta cuánto, ella le hace un gesto para que se acerque y le susurra el número al oído, pero añade que pueden saldarlo todo si ganan el próximo torneo que está por venir. Lilia luego explica que el evento requiere 3 participantes, y Errol se pregunta en voz alta por qué Rhiannon sigue con ellos a pesar de su estado ruinoso. Lilia le dice que cuando Rhiannon llegó por primera vez a Brestia, todos los gremios importantes la rechazaron, sin excepción. Su padre, sin embargo, vio su potencial y la recibió en Colmillo de Dragón, sin dudarlo. Errol asiente, dándose cuenta de que Rhiannon se quedó por lealtad para devolver esa amabilidad, ese gesto tan noble. Luego, con confianza, le asegura a Lilia que borrarán la deuda fácilmente una vez que ganen el torneo. Pero Lilia parece incómoda, señalando que los gremios oponentes pueden presentar hasta 5 luchadores, mientras que ellos solo tienen 3, lo cual es una desventaja. Aún así, mientras Lilia se preocupa por las probabilidades, Errol no siente más que emoción. La idea de rivales más fuertes lo llena de anticipación.
y declara que enfrentarse a enemigos poderosos es exactamente la razón por la que vino a Brescia en primer lugar, su principal objetivo. Observando en silencio desde un lado, el maestro del gremio observa todo, sonriendo para sí mismo al reconocer el tremendo potencial que hay dentro de Errol. A la mañana siguiente, Errol abre los ojos para encontrarse en una habitación que no reconoce, hasta que cae en la cuenta de que ahora vive en el gremio Colmillo de Dragón. Después de prepararse, sale y se une a Lilia y Rhiannon en la mesa para desayunar. Lilia le dedica una sonrisa alegre y le pregunta si durmió bien. Errol asiente, diciendo que ha pasado demasiado tiempo desde que durmió en una cama de verdad. Notando lo callada que está Rhiannon, Errol se pregunta si todavía le molesta haber perdido el partido de ayer, su derrota. Pero antes de que pueda pensar demasiado, Lilia rompe el silencio, anunciando emocionada que están oficialmente registrados para el torneo de gremios. Radiante de orgullo, dice que Colmillo de Dragón está inscrito y listo para luchar, para darlo todo. Errol pregunta con curiosidad si el dinero del premio es suficiente para saldar su deuda. Lilia confirma que sí y comienza a explicar las reglas del torneo, revelando que la victoria requiere eliminar a cada miembro del gremio oponente, sin excepción. Rhiannon parece ansiosa, preocupada de que su pequeño equipo tenga dificultades contra escuadrones más grandes y duros, pero Lilia se mantiene optimista, señalando que las posibilidades de encontrarse con luchadores de alto nivel, de rango A, son escasas, y ellos tienen 2 sólidos de rango B de su lado, lo cual es bueno. Errol parece desconcertado ante la mención de los rangos, así que Rhiannon se burla de él por ser tan despistado, y Lilia lo explica, diciendo que los espadachines se clasifican desde la D hasta la A, basándose en el poder de combate general, su fuerza total. También menciona que solo 20 personas en toda Brescia poseen el rango A, y que tanto ella como Rhiannon están clasificadas como rango B. Y aunque Errol venció a Rhiannon, Lilia no cree que él sea rango A, ya que el salto de fuerza entre B y A es masivo, una diferencia abismal. De repente recuerda que los emparejamientos del torneo están a punto de ser revelados y se apresura a ir a comprobarlo. Mientras Lilia sale, Rhiannon también se levanta y Errol le pregunta a dónde se dirige, con curiosidad. Cuando ella dice que va a entrenar, Errol confirma que es una espadachina de poder y le pregunta si tiene alguna otra habilidad ligada a esa clase. Ella le habla de una habilidad llamada agallas, que aumenta significativamente su barrera de defensa, haciéndola más fuerte. Ansioso por aprenderla, Errol se levanta y toma las manos de Rhiannon. Rhiannon se sonroja, pensando que él está a punto de coquetear, pero luego él le pide con calma que lo golpee usando su hoja envainada, sin dudarlo. Errol le dice que esto los acercará, pero Rhiannon se pone nerviosa y dice que no le interesa ese tipo de relación, para nada. Errol explica rápidamente que no está tratando de ser extraño, solo quiere entender cómo funciona su habilidad agallas, su poder. Dado que la habilidad fortalece la resistencia de una persona bajo presión, él cree que la forma más rápida de aprenderla es dejando que ella lo golpee una y otra vez, sin parar. Rhiannon luego le recuerda a Errol que las bendiciones divinas no pueden simplemente copiarse, y que sus habilidades fueron otorgadas, no enseñadas, son un don. Pero Errol menciona cómo pudo aprender tanto el corte gemelo como la sombra, dejándola momentáneamente sin palabras. Sin decir más, ella lo lleva al campo de entrenamiento, donde Errol le pide prestada su pesada espada, con gran interés. Rhiannon duda que él pueda siquiera levantarla, pero sus ojos se abren de asombro cuando él la desenvaina sin esfuerzo. Errol le dice con calma que es gracias a las interminables horas de entrenamiento que ha dedicado y confía en que también podrá dominar la habilidad agallas, sin problemas. Es entonces cuando Rhiannon finalmente reconoce su determinación. Ella acepta ayudarlo a aprender, advirtiéndole que no se contendrá en absoluto. Errol se siente realmente afortunado de tener un aliado tan poderoso de su ciudad natal, un gran apoyo. Sonrojada por sus palabras, Rhiannon levanta su hoja y su entrenamiento especial comienza. No mucho después, Lilia irrumpe, completamente en pánico por los emparejamientos del torneo, muy preocupada. Está llorando cuando anuncia que su primer oponente es Black Blade, el gremio más élite de toda Brescia. Sabiendo que su capitán Jorg es un monstruo total sin sentido de la misericordia, Lilia teme que no mostrará ninguna restricción al aplastarlos, sin piedad alguna. Aún así, decide que enfrentarán el destino de frente y lo darán todo. Luego, cuando Lilia finalmente nota a Rhiannon golpeando a Errol, asume que están teniendo una discusión, un gran problema entre ellos. Rhiannon explica que es solo un entrenamiento intenso, pero Lilia sigue convencida de que Rhiannon está desahogando su ira en él, cubierto de moretones. Errol se levanta tambaleándose y se queja de que se muere de hambre, pero Lilia le dice que beba un poco de agua bendita primero para recuperarse, para sentirse mejor. A medida que pasan los días, el día del torneo finalmente llega. Errol queda asombrado por el enorme coliseo y la multitud rugiente que llena los asientos. Luego escucha a algunos espectadores charlando cerca, y están emocionados de ver chocar a 2 grandes gremios, pero su dinero está en Black Blade, ya que nadie espera nada del deteriorado Colmillo de Dragón, absolutamente nada. Lilia aprieta los dientes, lista para estallar, pero Rhiannon la detiene antes de que pueda armar un escándalo. Errol se sorprende de que haya apuestas, y Lilia de repente sonríe oscuramente al ver que sus probabilidades están fijadas en 100 a 1, lo cual es increíble.
Errol parece impresionado por el número, pero Lilia le recuerda que eso solo significa que todos esperan que sean destruidos por completo. Aún así, ella piensa que las probabilidades escandalosas son la oportunidad perfecta para ganar dinero rápido, una fortuna. Si logran un milagro y ganan, sabiendo muy bien que están condenados y pierden de todos modos, Lilia confiesa que apostó todo, hipotecó su casa y apostó hasta la última moneda que tenían en Colmillo de Dragón, sin dudarlo. Rhiannon señala nerviosamente que es más probable que pierdan, pero Lilia se encoge de hombros diciendo que no es como si las cosas pudieran empeorar más de lo que ya están. De la nada, York se acerca y elogia a Lilia por defender el gremio de su padre con tanto fuego, con tanta pasión. Él pregunta casualmente por el misterioso luchador sin clase que trajo, y Lilia inmediatamente sospecha que está siendo sarcástico. Con un falso tono de preocupación, York dice que le entristece ver a su antiguo gremio rival en declive, en una situación tan precaria. Luego, con una sonrisa, afirma que él personalmente arregló su emparejamiento porque a la multitud le encantaría una batalla entre el gremio más fuerte de antes y el más fuerte actual. Incluso dice que le hizo un favor dejándola beneficiarse de las probabilidades de las apuestas, lo cual es una burla. Pero York no puede contener la risa, sabiendo que no hay forma de que ella derrote al equipo de élite que él personalmente seleccionó. Cuando Lilia declara firmemente que ganarán de todos modos, York se marcha sin decir nada más. Dejándola hirviendo de rabia, Errol observa en silencio, viendo a través del encanto manipulador y los cumplidos vacíos de York. Más tarde, a medida que se acerca la hora del partido, el anunciador promociona el evento y la audiencia explota de emoción, con gran entusiasmo. Errol observa que York mismo no participará y se pregunta si el maestro del gremio está mostrando misericordia. Lilia rápidamente lo desmiente, recordándole que los miembros de York son todos de rango A, y Rhiannon está de acuerdo en que definitivamente no se contendrán en absoluto, irán con todo. Pero eso solo hace que Errol esté más ansioso por enfrentarse a espadachines de alto nivel. Poco después, el anunciador anuncia la primera pelea, Geo de Black Blade contra Errol, el sin clase de Colmillo de Dragón, un gran desafío. Mientras Errol entra al campo de batalla, los susurros se extienden por la audiencia. La gente se burla preguntándose por qué Colmillo de Dragón enviaría a alguien sin clase para ser avergonzado públicamente. Incluso Geo suspira y piensa que esta pelea va a ser una completa pérdida de tiempo, sin duda alguna. Al comenzar el combate, Geo se teletransporta inmediatamente hacia adelante y apuñala a Errol con su espada. Lilia jadea de pánico, pero Rhiannon dice con calma que es solo un clon de sombra. A medida que la falsa imagen se desvanece, la sonrisa confiada de Geo comienza a desvanecerse, poco a poco. Él gira y arremete de nuevo contra la figura detrás de él, solo para que esa también se disuelva. Es entonces cuando se da cuenta de que ahora hay dos sombras más de pie al otro lado de la arena, pensando que puede acabar con todas ellas en un solo movimiento, sin problemas. Geo carga un Blink Dash y ataca, solo para ser tomado por sorpresa por una tercera versión detrás de él. Las tres sombras se lanzan a la vez, y Geo logra destruirlas, pero ya es demasiado tarde, el daño está hecho. El verdadero Errol emerge de debajo de él y asesta un golpe limpio, derribando a Geo de un solo golpe. Desplomado en el suelo, Geo lucha por entender cómo Errol invocó tres ilusiones a la vez, pero Errol explica casualmente que su madre puede crear 5 sombras sin sudar, sin ningún esfuerzo. Con el partido terminado, el anunciador proclama a Errol como el ganador, y la multitud estalla en vítores. Lilia salta celebrando mientras Rhiannon mira con incredulidad que Errol acaba de aplastar a un espadachín de rango A como si no fuera nada, con total facilidad. Mientras los médicos se llevan a Geo del campo, Errol reflexiona sobre lo limpio que fue el ataque crítico de Geo, y piensa que aún le queda un largo camino por recorrer antes de poder replicar esta habilidad, este gran poder. Al mismo tiempo, la audiencia queda atónita, incapaz de creer que alguien sin clase pudiera superar a un espadachín de élite. Mientras York observa desde la distancia, apretando la mandíbula en silencio, la siguiente ronda comienza con gran expectación. El segundo luchador de Black Blade se lanza hacia adelante, atacando a Errol, pero él desvía cada golpe con facilidad. Sin dudarlo, Errol contraataca con un impecable corte gemelo, derribando a su oponente y asegurando otra rápida victoria sin problemas. En el siguiente combate, Errol se enfrenta a un luchador ágil que empuña una daga para el combate cuerpo a cuerpo, pero antes de que el hombre pueda reaccionar, Errol se desvanece como un fantasma y reaparece detrás de él, dejándolo completamente inconsciente. Incluso Rhiannon y Lilia son tomadas por sorpresa, pues acaba de conseguir 3 victorias consecutivas. Rhiannon se vuelve hacia Lilia y le pregunta por qué ella aún no ha entrado a luchar. Lilia, sabiendo perfectamente que no tendría ninguna oportunidad, decide concentrarse en animar con todas sus fuerzas. Ella consigue que Rhiannon se una y ambas observan cómo Errol se enfrenta a su siguiente retador, un usuario de escudo fuertemente blindado. Errol esquiva cada golpe con gran precisión mientras su oponente lo mira con furia, acusándolo de mentir sobre ser un sin clase. Errol elogia la técnica del hombre diciendo que necesitará desgastarlo con el tiempo, ya que romper sus defensas de frente no es una opción viable, pero el portador del escudo se burla, insistiendo en que alguien sin clase ni siquiera debería poder luchar contra él en absoluto.
Errol responde que todo lo que posee lo consiguió a través de un esfuerzo implacable. El luchador del escudo lo descarta, diciendo que el esfuerzo por sí solo no puede competir con el poder otorgado por las clases. Luego simula un golpe de espada y arremete con un golpe de escudo en su lugar, pero Errol lo ve venir y contraataca a mitad de movimiento usando su recién aprendida habilidad de previsión. La parada le quita el escudo de las manos al hombre, aturdiéndolo por completo. Él se pregunta si Errol aprendió la técnica observando a su oponente anterior. Errol admite para sí mismo que aún le queda un largo camino para dominarla, pero ha mejorado lo suficiente como para replicarla en medio del combate. Luego Errol lo golpea con otra patada de contraataque, impresionando incluso a su enemigo con la rapidez con la que aprende. Luego, Errol camina tranquilamente hacia el escudo caído y lo recoge. Enfurecido, el espadachín carga contra él con rabia, pero Errol lo esquiva casualmente y lo remata usando el mismo contraataque de escudo contra él. Con eso, el anunciador declara la cuarta victoria consecutiva de Errol, y la multitud comienza a susurrar con incredulidad y a preguntarse si realmente no tiene clase alguna, así que los oficiales del torneo intervienen y exigen una prueba contundente. Errol acepta sin dudarlo un instante. Entregando su tarjeta de clase, el anunciador la coloca en el cristal de verificación, y todo el estadio queda en un silencio sepulcral, mientras el orbe confirma su autenticidad. Ahora incluso York comienza a sentir el aguijón de la derrota. Incluso Rhiannon empieza a creer que realmente podrían ganar este torneo. Lilia, sin embargo, está furiosa porque si hubiera sabido que Errol era tan fuerte, habría vendido las reliquias de su familia para apostar aún más por su victoria. Rhiannon admite que nunca esperó que creciera tan poderoso y comienza a preguntarse cómo exactamente Errol entrenó durante los últimos 5 años para convertirse en el formidable luchador que tienen delante ahora. Al mismo tiempo, Lilia ya está soñando despierta con casarse con Errol, convencida de que incluso si el gremio colapsa, podría reconstruirlo fácilmente mientras él esté a su lado. Mientras ella trama en silencio su estrategia romántica, Errol no puede evitar sentir un aura siniestra que irradia de ella y se siente bastante incómodo. Poco después, el anunciador presenta al último competidor de Black Blade, el maestro Masamune. Errol nota inmediatamente que empuña una katana y Rhiannon lo identifica rápidamente como un espadachín de la rara clase samurái, ya que Masamune nunca ha luchado en público con anterioridad. Lilia asume que es el as secreto de Black Blade para este torneo. Cuando comienza el combate, Masamune permanece inmóvil, con la mano apoyada ligeramente en su espada. Su calma sola irradia un peligro inminente, y Errol siente la presión acumulándose en el aire. Viendo su vacilación, Masamune sonríe débilmente y dice que solo está esperando que Errol se acerque para poder desatar su movimiento definitivo. Errol le devuelve la sonrisa y comienza a acercarse, sorprendiendo a Masamune, diciendo que no pueden quedar separados para siempre, y que quiere ver la técnica más fuerte del espadachín por sí mismo. Masamune ríe suavemente, advirtiendo que si usa su golpe final, Errol ni siquiera lo verá suceder, pero Errol, confiado en su propia velocidad, sigue avanzando sin dudar. Él nota que la hoja de Masamune todavía está envainada y adivina que liberará todo en un solo y decisivo desenvaine. Errol considera usar su técnica de sombra, pero decide que es inútil porque el enfoque de Masamune es demasiado agudo para cualquier ilusión. Se detiene justo delante de él, dándose cuenta de que esta batalla se decidirá en un solo y único golpe. Ambos permanecen perfectamente inmóviles, conteniendo la respiración. Luego, mientras Errol da un último paso, Masamune se mueve y su hoja destella como un rayo. Pero en ese mismo instante, Errol se desvanece por completo. Los ojos de Masamune se abren de par en par porque Errol no esquivó con una ilusión, sino que se desvaneció con su cuerpo real. Detrás de él, la voz de Errol elogia con calma la increíble velocidad de Masamune, pero dice que la persona que lo entrenó fue de hecho mucho más rápida. Luego Errol desata Tempestad Penetrante, el golpe final característico de la princesa de la espada, golpeando a Masamune con una tormenta de tajos que lo envía estrellándose contra el suelo. Rhiannon y Lilia se quedan heladas de asombro, reconociendo al instante la legendaria técnica de la princesa de la espada. Mientras la multitud estalla en incredulidad, el anunciador declara el resultado, y el caos se desata en las gradas mientras los apostadores gritan de frustración al equipo de Black Blade por haber arruinado por completo todas sus apuestas. Rhiannon y Lilia victorian salvajemente, celebrando su victoria tan duramente ganada. Cuando Errol regresa a ellas, Lilia intenta saltar a sus brazos, pero él se aparta instintivamente y ella se estrella contra el suelo con un golpe. Él se disculpa, diciendo que era solo un hábito que desarrolló esquivando los abrazos sorpresa de su hermana menor. Lilia se anima inmediatamente cuando recuerda el enorme pago que recibirán, mientras Errol se gira para ver a Rhiannon de pie cerca con los brazos extendidos, esperando un abrazo de él. Dándose cuenta de lo que estaba haciendo, Rhiannon se sonroja furiosamente y baja las manos, pero Errol le dice que no le importaría abrazarla, siempre y cuando ella no llevara armadura. Lilia se ofrece inmediatamente para tomar su lugar, pero Errol la esquiva de nuevo, dejándola caer de bruces una vez más. Observando desde lejos, Hork aprieta los dientes, hirviendo de rabia mientras jura en silencio hacerles pagar por esta derrota.
Más tarde esa misma noche, una vez que regresaron a la casa del gremio, el lugar se convirtió en una fiesta en toda regla, con bebidas volando en todas direcciones. Errol todavía no podía creer que a Lilia se le permitiera siquiera tocar el alcohol, pero ella dejó claro que era una mujer adulta, aunque todavía pareciera una niña recién salida de clase. Lo que realmente la dejó perpleja fue cómo Errol se enfrentó cara a cara con 5 espadachines de élite del gremio más importante de todo el país, y salió completamente ileso. Para ella, esta era su oportunidad de oro, y si jugaba bien sus cartas, podría cabalgar su ascenso directamente desde la oscuridad. No perdió el tiempo y fue directamente a por ello, pidiéndole que se casara con ella y afirmando que podía darle absolutamente todo lo que deseara. Pero Errol, siendo el lobo solitario de sangre fría que es, la rechazó de inmediato y dijo que preferiría ir con alguien como Rhiannon en su lugar. Eso golpeó a Rhiannon como un camión, haciendo que su cara se pusiera roja mientras saltaba de su asiento, espetándole a Errol que dejara de decir tonterías solo para esquivar a Lilia. Pero Errol hablaba muy en serio y preguntó qué le hacía pensar que estaba bromeando, y ella le respondió que cuando eran niños él la llamó tío durante un combate de entrenamiento. Ella dijo que todos los que la conocían decían que carecía de cualquier tipo de atractivo femenino, pero Errol podía distinguir claramente 2 atributos legendarios frente a él y no parecía estar de acuerdo. Lilia rápidamente se dio cuenta de que Rhiannon no tenía ni la menor idea de cómo jugar sus propias cartas. Así que pensó que no tenía mucha competencia. Acercándose más, comenzó a acariciar los muslos de Errol, diciendo que debía estar dolorido después de toda la lucha anterior, y le susurró que debería pasarse por su habitación más tarde esa misma noche. Rhiannon entró en pánico de inmediato y le dijo que dejara de ser tan malditamente espeluznante, pero Lilia solo sonrió con suficiencia, diciendo que todo lo que planeaba hacer era darle un masaje adecuado para ayudarlo a relajarse después de un día tan duro. Para su sorpresa, Errol respondió que preferiría mucho más recibir uno de Rhiannon. Pero su idea de un masaje era básicamente que Rhiannon le diera una paliza en el patio de entrenamiento mientras él se esforzaba por aprender la misma magia de refuerzo que ella usaba con facilidad gracias a su conjunto de habilidades y ventajas de clase. Lilia se levantó en el balcón observando el caos, preguntándose si Errol siquiera sabía cómo se suponía que debía sentirse un masaje de verdad. El incesante tintineo y los gritos finalmente despertaron al padre de Lilia, quien salió tambaleándose de la casa, totalmente destrozado por la bebida, gimiendo por el alboroto y refunfuñando que no había necesidad de desahogar su estrés pretorneo en medio de la maldita noche. Pero Lilia le dice directamente que en realidad ganaron el combate, y no contra cualquiera, sino contra el gremio más fuerte que existe actualmente. Eso capta su atención al instante, aunque en su cabeza, él piensa que Black Blade debe haber metido a algunos novatos de rango B o C solo para que los barrieran sin piedad. Luego Lilia suelta una sorpresa aún mayor, diciendo que cada uno de ellos era un as. Y no solo eso, sino que Errol los derribó a todos, él solo sin apoyo. Eso saca a su padre de su aturdimiento etílico mientras mira a Errol, todo magullado y golpeado, tratando de averiguar si este chico es realmente tan bueno como parece. Lilia añade que hizo un montón de apuestas y como Errol barrió con el equipo enemigo, ella se hizo rica. Ahora no solo están fuera de deudas, sino que tienen más que suficiente para mantener el gremio en funcionamiento por un buen tiempo. Su padre se mantiene escéptico, diciendo que si el chico es realmente tan fuerte, entonces es solo cuestión de tiempo antes de que algún gremio más grande y rico venga a reclutarlo, así que ella más vale que no se confíe demasiado. Pero Lilia responde que no hay nada de qué preocuparse, ya que de todos modos planea casarse con Errol, y una vez que eso suceda, él estará atado de por vida. Errol descarta esa idea de inmediato, luego cambia su enfoque hacia el padre de ella. Él dice que Lilia podría ser una pequeña molestia terca, pero al menos no es una desertora que abandonó todo. Eso fue un claro golpe hacia su padre, quien lo mira con advertencia en sus ojos. Pero Errol simplemente continúa, diciéndole que deje de lamentarse y empiece a actuar como alguien de su edad, especialmente porque todavía tiene una mano funcional y bien podría usarla para blandir una espada. Eso lo enfurece y agarra a Errol por el cuello en el acto y le dice que deje de hablar de cosas que claramente no entiende. Él dice que un espadachín que empuña 2 armas y ya no puede hacerlo es solo un estorbo. Errol no se echa atrás y dice que no está de acuerdo, ya que él es un luchador sin clase que sigue avanzando y tratando de hacer algo de la nada. Su padre lo empuja hacia atrás y se va sin decir una palabra más. Subiendo las escaleras, Lilia y Rhiannon corren hacia Errol, comprobando si está bien. Lilia se disculpa por lo que hizo su padre y le agradece a Errol por hablar. Errol dice que incluso con un brazo perdido y años de no hacer nada, su padre sigue siendo increíblemente fuerte, y es una pena que toda esa fuerza y experiencia se estén desperdiciando. Él empieza a pensar en todas las habilidades geniales que podría aprender de un tipo así, y se promete a sí mismo conseguir que Rod vuelva a empuñar esa espada. Lilia lo escucha hablar de aprender, y casualmente menciona las mazmorras bajo la ciudad como un buen lugar para empezar. Errol no tiene la menor idea de lo que es una mazmorra,
Así que Rhaenyra interviene y explica que las mazmorras son cavernas subterráneas repletas de monstruos. Generalmente aparecen por cientos y están llenas de trampas mortales. Es uno de los mejores lugares para acumular experiencia de combate, perfeccionar nuevas técnicas y subir de nivel rápidamente. Especialmente con la copa del dios de la espada acercándose, Errol claramente no tiene idea de lo que está hablando, así que ella lo explica con más detalle. Cada año, la ciudad organiza un torneo masivo, donde los mejores espadachines de todo el país se presentan para demostrar quién realmente está en la cima. Sin perder el tiempo, Lilia saca un formulario de inscripción y le dice a Errol que lo rellene si quiere participar, pero justo delante de ella, para el total asombro de Rhaenyra, él lo rompe limpiamente por la mitad. Rhaenyra parece aturdida y pregunta si realmente se va a saltar el concurso, pero Errol dice que Lilia intentó engañarlo y le había entregado un maldito certificado de matrimonio en su lugar. Cuando llega la mañana, Errol se despierta con Lilia intentando lanzar algún tipo de dulce emboscada, pero él reacciona rápido, la esquiva y la ata a la cama antes de salir como si nada hubiera pasado. Más tarde ese mismo día, todo el equipo se dirige hacia los terrenos de la mazmorra, donde Lilia comienza a explicar lo básico. Cada aventurero se para en un círculo de teletransportación que les permite saltar a un piso de la mazmorra en el que ya han estado, y no puedes avanzar a nuevos niveles a menos que hayas estado físicamente allí antes. Lilia presume de haber llegado al nivel 12. Mientras Rhaenyra ha alcanzado el piso 14, Errol decide en el acto ir directamente al 14º piso con Rhaenyra, pero Lilia interviene y dice que no funciona de esa manera. A menos que haya estado en un nivel él mismo, el círculo no le permitirá teletransportarse allí. Eso fue una decepción, ya que Errol quería saltar al abismo y luchar contra los monstruos más fuertes de inmediato. Lilia le dice que se relaje, diciendo que conoce un atajo que puede llevarlos a los pisos inferiores bastante rápido. Todos están de acuerdo con el plan, pero Lilia intenta separar a Errol del grupo, diciendo que Rhaenyra puede continuar su propia incursión en el piso 14 y que Errol no necesita dos guías. Ella le agarra el brazo y comienza a apartarlo, pero Errol no es tan fácil de engañar. Él la detiene y le dice a Rhaenyra que venga con ellos de todos modos. Pisan el primer piso y son emboscados de inmediato por dos caballeros acorazados. Errol desenvaina su espada y se enfrasca en combate con uno de ellos. Mientras Rhaenyra se encarga del segundo, él rápidamente nota que, incluso con su voluminoso equipo, los caballeros se mueven con una velocidad sorprendente, aunque sigue siendo manejable. Usando un rápido estallido de movimiento, se lanza y corta el cuello del caballero, pero en lugar de caer, la armadura sigue moviéndose, revelando que está completamente hueca y siendo impulsada por el propio maná de la mazmorra, incluso sin cabeza. La cosa no se detiene. Rhaenyra menciona que no sienten dolor y no tienen un punto débil claro. Así que Errol cambia de táctica y va por las piernas, y en el momento en que golpea, el caballero se desploma en el suelo. Rhaenyra también termina su lucha y advierte que estos enemigos se regenerarán, así que deben seguir moviéndose. Antes de avanzar, Errol le pregunta a Lilia cuál es su clase. Ella dice con orgullo que es una esgrimista y se ofrece a enseñarle lo que quiera, ya sea en la arena de entrenamiento o en la cama, pero Errol la rechaza de nuevo y se va sin decir más. Justo antes de llegar al segundo piso, escuchan una voz pidiendo ayuda detrás de una puerta cercana. Al acercarse, encuentran a un hombre empapado en sangre, arrodillado en el suelo y rogándoles que lo salven. Rhaenyra sugiere llevarlo a la superficie, pero él se niega, afirmando que sus compañeros de equipo todavía están atrapados dentro después de activar una trampa. Él suplica su ayuda y Lilia pregunta al instante cuánto está ofreciendo. Para su sorpresa, él realmente entrega una cantidad decente de dinero en efectivo de sus ganancias de juego. Aún así, algo en el tipo no le cuadra a Errol. Caminando detrás de él, Errol observa de cerca. Por su propia experiencia, cualquiera que sangrara tan profusamente ni siquiera podría sentarse sin agua bendita, y mucho menos caminar hasta aquí. Se da cuenta de que la sangre y las heridas son completamente falsas, pero se lo guarda para sí mismo, pensando que esto podría convertirse en algo más entretenido. El hombre los lleva a una cámara oculta donde ven un largo rastro de sangre y un pequeño charco en el centro, con una sola moneda de oro colocada cuidadosamente en el medio. Los ojos de Lilia se iluminan en el segundo en que ve la moneda. Mientras ella lo alcanza, un círculo de teletransportación se activa bajo sus pies. Rhaenyra se da cuenta de que han caído directamente en una trampa, mientras el hombre sonríe con suficiencia y admite que le pagaron bien por montarla. Lo que no esperaba era que el círculo mágico lo arrastrara a él también. Todos reaparecen en un piso que ninguno de ellos reconoce, ni siquiera Rhaenyra, lo que significa que es más profundo que el 14º nivel, pero hasta ahora no han aparecido enemigos.
El hombre que fingió sus heridas ahora temblaba incontrolablemente. Su voz se quebraba mientras murmuraba que de alguna manera habían tropezado con el último piso de la mazmorra, el que se decía que albergaba al dios de la espada avanzado. Justo entonces, un caballero ataviado con una armadura encantada de colores arcoíris apareció ante ellos. Lilia no se creía nada, descartando toda la clase de dios de la espada como una leyenda tonta. Errol, por otro lado, reconoció al instante lo mala que era la situación. Empujó a Lilia al suelo justo cuando el dios de la espada desató un tajo de alta velocidad que atravesó las paredes de la mazmorra. En el momento en que el polvo se asentó, el dios de la espada cargó directamente contra Errol. Apenas logró levantar su espada a tiempo para bloquear el golpe, e incluso entonces, la fuerza lo estrelló contra la pared. Aún así, se dio cuenta de que solo sobrevivió gracias al entrenamiento de refuerzo que Ryanair le había inculcado. Inmediatamente pasó al contraataque, blandiendo su espada contra el caballero, pero su oponente era increíblemente rápido y retrocedió con un juego de pies de nivel experto. Eso hizo sonreír a Errol, diciendo que era el momento perfecto para probar sus límites. Su grupo quedó atónito mientras él volvía a intervenir, usando la misma técnica de paso divino, lanzando una ráfaga de golpes que el caballero atrapó y bloqueó uno por uno. La presión empujó al caballero hacia atrás, pero de repente activó una habilidad que aumentó la gravedad en la habitación, inmovilizando a todos los demás en el suelo. Pero Errol se mantuvo en pie con facilidad, porque ya había pasado por este tipo de presión cuando era niño. Su madre solía entrenarlo bajo las mismas condiciones, donde mantenerse en pie solo le exigía todo lo que tenía. Cuando ella lo atacaba entonces, él estaba completamente indefenso. Pero ahora las cosas habían cambiado. Sacó la moneda de oro y la usó para cancelar el efecto, abriendo una pequeña ventana en las defensas del caballero. Errol no lo desperdició y recurrió a uno de sus movimientos más fuertes, una técnica llamada ruptura infinita. El impacto destrozó el cuerpo del caballero por completo, dejando a los demás en un silencio atónito. Luego tomó un sorbo de agua bendita para recuperar sus fuerzas, y luego todo el grupo salió de la mazmorra de forma segura a través del portal de teletransportación. De vuelta en la taberna, Rod se estaba ahogando una vez más en alcohol, cuando escuchó a 3 punks bocazas jactándose de cómo atrajeron a los nuevos reclutas del gremio Colmillo de Dragón directamente a una trampa, diciendo con orgullo que esos pobres bastardos probablemente no regresarían. Rod se levantó, se acercó y destrozó su mesa con un solo puñetazo. Exigió que contaran todo lo que sabían, pero antes de que pudieran responder, York intervino y lo llamó un borracho inútil. Rod ató cabos al instante. Si York estaba involucrado, entonces las posibilidades de Lilia de salir con vida eran prácticamente nulas. Aplastado por el pensamiento, se abalanzó sobre York con rabia, solo para ser arrojado a un lado como basura. Cayó al suelo con fuerza, atrapado allí de rodillas, deseando que hubiera algo que pudiera hacer para salvar a su pequeña. Pero entonces una voz junto a la puerta atrajo su atención. Se dio la vuelta y vio a Lilia entrando con Errol y Ryanair. Hablando casualmente de lo hambrientos que estaban, Lilia rápidamente vio a su padre y a ese bastardo engreído de George, pero fue tomada por sorpresa cuando Rod la atrajo en un fuerte abrazo y agradeció en silencio a lo que fuera que estuviera allí arriba que ella todavía estuviera viva. Ryanair dio un paso adelante y confrontó a Jorge en el acto, diciendo que obtuvieron toda la información de su secuaz, quien confesó que todo fue obra suya. Jorge, como cualquier político astuto, negó todo sin dudar y afirmó que cualquiera que entra es responsable de su propia seguridad. Y Errol no podía discutir eso exactamente. Rod le advirtió a York que no iba a salir impune de esto. York lo ignoró de nuevo, lo llamó un borracho acabado que debería haberse quedado en la miseria, y se fue sin importarle nada. Errol simplemente se quedó allí preguntándose con qué tipo de basura tendría que lidiar a continuación. Pasan unos días y Lilia recibe un pergamino con la lista completa de participantes para las preliminares del torneo. Para su gran decepción, descubre que ha sido colocada en el mismo grupo que Errol, un hallazgo que al instante destroza todas sus esperanzas, ya que esto significa que sus posibilidades de ganar las preliminares y representar a su gremio en el torneo principal son casi nulas. Errol, algo confundido por el funcionamiento de las eliminatorias, es rápidamente informado por Ryanair, quien explica que el torneo del dios de la espada atrae a tantos participantes que es imposible incluirlos a todos en el cuadro principal. Como solución, la ciudad organiza una ronda preliminar donde los participantes son clasificados en grupos aleatorios según un lanzamiento de dados. Es completamente cuestión de suerte quién termina enfrentándose a quién, y el ganador de cada grupo obtiene la entrada directa al torneo oficial. Al revisar el pergamino que Ryanair sostiene, Errol nota que ella en realidad está en un grupo diferente al de Lilia. Ella exhala un silencioso suspiro de alivio y ofrece una oración de agradecimiento en silencio, sabiendo que no tendría ninguna oportunidad contra él si se hubieran enfrentado. Luego, ella comienza a rezar de nuevo, esta vez pidiendo un camino fácil a través de sus preliminares. Cuando Errol la molesta en broma sobre tener problemas paternales sin resolver, Lilia interviene, diciendo que es hora de regresar a las mazmorras para seguir entrenando.
Errol, por otro lado, parece completamente harto de explorar mazmorras y solo quiere escapar. Lilia intenta usar su encanto, insistiendo en que necesita un hombre fuerte que la proteja si algo sale mal o se complica. Rioner, observando cómo se desarrolla esto, toma nota mental de lo indefensa que suena, y en silencio jura darle una lección o dos sobre cómo valerse por sí misma. Justo en ese momento, antes de que alguien pueda irse, Rod entra en la habitación con una preocupación exagerada, atrayendo a su hija a un abrazo y recordándole que sea extremadamente cautelosa, por si acaso York decide hacer otro movimiento. Lilia ve el miedo en la expresión de su padre y promete tener cuidado antes de salir. Cuando Rod se da la vuelta, encuentra a Errol observándolo en silencio con una mirada juzgadora. Rod se defiende, diciendo que aún tiene tiempo para enderezar su vida y ser un padre mejor. Errol simplemente sonríe y responde que nunca es demasiado tarde para ser una persona decente. Luego se marcha. 2 semanas después, el día de las preliminares finalmente llega. Los combates comienzan mientras las multitudes rugen desde las gradas, animando a los luchadores mientras las espadas chocan y las chispas vuelan. Poco a poco, las filas comienzan a reducirse a medida que los combatientes son eliminados, y Lilia, desafortunadamente, termina perdiendo su combate, sin siquiera llegar lo suficientemente lejos como para enfrentarse a Errol. Lilia luego se enfurruña en silencio en un rincón, cavilando sobre el resultado y claramente decepcionada, ya que al menos había esperado llegar a las finales esta vez. Pero Errol no muestra ninguna simpatía por su frustración, comentando casualmente que toda su preocupación por estar en el mismo grupo que él era inútil porque habría perdido de todos modos. Su franqueza solo profundiza la tristeza de Lilia, pero ella rápidamente se recompone y le advierte que se mantenga alerta, incluso con su fuerza, ya que el otro finalista de su grupo tiene algunos trucos que podrían tomarlo por sorpresa. Errol, por otro lado, no parece remotamente preocupado y comenta que ya ha encontrado casi todo tipo de técnicas durante sus batallas dentro de las mazmorras. Así que es poco probable que este oponente lo tome por sorpresa. Aún así, Lilia sigue sin estar convencida y explica que la espadachina pelirroja es en realidad una espadachina mágica, alguien que puede canalizar hechizos a través de su espada, mejorándola con maná y fuerza adicional. Ese detalle capta la atención de Errol, ya que no esperaba que el torneo, centrado en la esgrima pura, permitiera el uso de magia. Pero Lilia aclara que no importa a qué clase pertenezcas, mientras estés afiliado a un gremio, estás calificado para competir en el torneo. Justo en ese momento, el anunciador llama a Errol para que suba al escenario, y Lilia le desea buena suerte. Él se dirige a la arena y se encuentra cara a cara con la chica pelirroja, quien declara sin rodeos que es una espadachina mágica y que su clase está totalmente reconocida en el torneo. Ella añade que no quiere escuchar quejas sobre que el combate sea injusto solo porque ella usa magia. Errol responde con calma que no tiene quejas, quien luche mejor merece la victoria. Con eso, el anunciador señala el inicio del combate, y la espadachina pelirroja lanza inmediatamente una serie de bolas de fuego hacia él. Errol se mueve con precisión, esquivando cada explosión como si estuviera en una escena de Matrix, desviando algunas y cortando otras en el aire. Ella continúa el asalto implacable, su maná parece interminable. Pero Errol maniobra a través del aluvión y logra acortar la distancia entre ellos. Ataca con intención, buscando terminarlo rápidamente, pero ella bloquea justo a tiempo y contraataca con otra bola de fuego, obligándolo a retroceder. Mientras el duelo continúa, Errol comienza a analizar su ritmo y comenta en voz alta que debe ser conveniente cambiar tan fácilmente entre el combate a larga distancia y el cuerpo a cuerpo. Ella responde con suficiencia que sus talentos son naturales, y alguien como él, sin una clase, nunca podría esperar igualarla. Pero Errol le devuelve el golpe señalando que, aunque ella incursiona en ambos estilos, aún no ha logrado dominar realmente ninguno de los dos. Eso realmente la enfurece, y ella jura furiosamente que le hará tragarse sus palabras. Ella canaliza su magia en su espada, encendiéndola en llamas, y declara con orgullo que solo un verdadero espadachín mágico puede empuñar un arma como esta. Con eso, balancea la hoja llameante, enviando una ola de fuego hacia Errol, quien tranquilamente se hace a un lado y la atraviesa con su espada. Aún así, incluso él comienza a tener dificultades para predecir su siguiente movimiento, desorientado por la imprevisibilidad de su juego de pies y sus ataques repentinos. Reconociendo su habilidad, Errol comenta que ella debe haber pasado una buena cantidad de tiempo perfeccionando su arte. Pero entonces, sin previo aviso, él planta sus pies y deja de moverse por completo, desviando sin esfuerzo cada uno de sus golpes infundidos con fuego desde una única posición, mostrándole así cómo es una técnica real. Él comenta que si su base y su esgrima hubieran sido más sólidas, incluso si estuvieran ligeramente por encima del promedio, ella podría haber hecho las cosas mucho más difíciles. Pero a su nivel actual, apenas se destacaba de un NPC de fondo. Las palabras calaron más hondo que su espada. Humillada y conmocionada, la chica arremete salvajemente. Errol aprovecha la oportunidad y desata un doble tajo que extingue sus llamas al instante, dejándola aturdida. Antes de que ella pueda siquiera registrar lo que ha sucedido, él usa el paso de Blink para teletransportarse detrás de ella y la deja inconsciente con el lado romo de su espada.
La arena estalla en aplausos mientras los jueces declaran oficialmente a Errol el vencedor del cuarto grupo, pero mientras la multitud vitorea, Errol ya está sumido en sus pensamientos, preguntándose cómo puede replicar y refinar las técnicas que ella acaba de usar contra él. Unos días después, el torneo final está a punto de comenzar. Lilia regresa a la casa del gremio e intenta despertar a su padre, insistiendo en que la acompañe a ver el evento y animar tanto a Errol como a Rhiannour, quienes ganaron sus respectivos bloques y se ganaron un lugar en el torneo principal. Sin siquiera abrir los ojos, su padre le dice que vaya sola porque no está interesado. Intentando provocarlo, Lilia lo acusa de tener demasiado miedo para enfrentarse a York, pero esto provoca una reacción, ya que Rod responde bruscamente, insistiendo en que no le teme a York, pero su enojo se desvanece rápidamente y por un momento baja la guardia. En una rara muestra de honestidad, le dice que ayer volvió a empuñar su espada y se dio cuenta de lo oxidado que se ha vuelto. Tan oxidado, de hecho, que duda si podría siquiera ganar el torneo del dios de la espada. Lilia se enfurece al instante, recordándole que ella ni siquiera calificó para las preliminares, así que escuchar a un hombre que aún podría llegar a las finales llamarse a sí mismo oxidado es más que insultante. Ella le dice que mire bien a su alrededor. La mayoría de los espadachines entrenan toda su vida y aún así no pasan de la primera ronda, mientras que él todavía tiene lo necesario para estar entre los mejores. Finalmente, Rod acepta ir, y mientras se dirigen al estadio, sus pensamientos se remontan a los días en que entrenaba a Reiner, cuando aún tenía ambos brazos, antes de convertirse en la reliquia de un solo brazo que es ahora. Él reflexiona sobre esos recuerdos con una cálida tranquilidad y se encuentra preguntándose cómo le irá a Rhiannour hoy. Después de todo, ella es su estudiante más antigua en este momento y siente una profunda conexión con su progreso. Mientras tanto, dentro del recinto del torneo, Rhiannour parece estar al límite. Su pierna temblaba nerviosamente mientras miraba el suelo. De repente, salta de sorpresa cuando Errol aparece a su lado, preguntándole si tiene miedo de que terminen enfrentándose de inmediato. La pregunta la saca de sus pensamientos ansiosos e instintivamente intenta golpearlo, pero Errol atrapa su puño en el aire. Justo cuando los jueces anuncian el combate inaugural, Jorg, el campeón reinante, se enfrentará a Errol, el misterioso espadachín sin clase que ha sorprendido a todos con su racha invicta hasta ahora. Errol se levanta para dirigirse a la arena y Rhiannour le toma suavemente la mano para desearle suerte. Errol entonces pisa el campo de batalla y desde las gradas Lilia grita, animándolo con un grito de guerra tosco pero sincero, diciéndole que aplaste a York y lo haga pedazos. Pero en el momento en que Errol ve a York emerger del lado opuesto de la arena, algo se siente inmediatamente extraño y sus instintos se ponen en máxima alerta. Los ojos de York brillan de color púrpura, un colmillo afilado sobresale de su boca, y un único cuerno retorcido se proyecta de su cabeza, por lo que parece haber sido poseído por algo demoníaco. Los sentidos de Errol se agudizan al darse cuenta de que esta no será una pelea normal, pero es Rod quien une las piezas primero. En el momento en que ve el arma que York empuña, grita una advertencia a Errol, ordenándole que se mantenga alejado. La espada en la mano de Jorg no es una hoja cualquiera, contiene un poderoso demonio sellado en su interior. York habla, pero incluso su voz ha cambiado, más profunda y distorsionada, mientras admite con calma que no esperaba que nadie reconociera en lo que se ha convertido. Lilia, claramente inquieta, no entiende que Jorg debería saber exactamente quién es Rod. Pero Rod explica que ya no es York quien habla. El demonio dentro de la espada ha tomado el control por completo, lo que significa que York ya no tiene control sobre sus acciones. Rod también revela que el arma es, de hecho, la espada original utilizada por la deidad de la espada para derrotar al rey demonio. Sin embargo, antes de su muerte, el rey demonio maldijo la hoja, contaminándola tan severamente que se suponía que debía ser sellada para siempre en la bóveda real. El demonio sonríe, afirmando que, aunque estuvo sellado durante siglos, permaneció paciente, esperando el día en que alguien viniera a liberarlo y reclamar su poder. Y ese día finalmente llegó con York. Con una voz que resuena por todo el estadio, declara su identidad a todos los presentes. Él es Helda, el destructor de la humanidad. El anuncio envía un escalofrío a la multitud, e incluso Rhiannour sale corriendo, con los ojos muy abiertos. Ella admite que siempre creyó que Helda era solo una leyenda, una historia de terror para asustar a los niños antes de dormir, el demonio que, según el mito, tenía el poder de aniquilar el mundo entero. El pánico estalla al instante cuando la gente en la multitud reconoce el nombre y huye aterrorizada, desencadenando una estampida masiva. Pero Helda se deleita con el caos. El sonido de los humanos aterrorizados huyendo por sus vidas es música para sus oídos, y no está a punto de dejar que el espectáculo termine tan rápido. Él conjura un círculo mágico masivo bajo sus pies, y en un instante, todo el estadio queda sellado dentro de una cúpula de energía mágica arremolinada, atrapando a todos dentro. Se ríe a carcajadas ante la pesadilla que se desarrolla, saboreando el miedo mientras declara que los masacrará a todos para su propia diversión.
Pero para su sorpresa, Errol no se inmuta y permanece exactamente donde está, con la espada ya desenvainada. Gelda se burla de él, advirtiéndole que corra mientras aún pueda, pero Errol responde con calma que no tiene intención de huir, porque si el demonio ha sido derrotado una vez antes, entonces significa que puede ser derrotado de nuevo. Gelda estalla en carcajadas, recordándole a Errol que su derrota anterior fue a manos de una deidad de la espada, y según los recuerdos de Shorg, no hay una sola deidad de la espada viva hoy en día. Errol, sin embargo, responde que todavía queda una, y es su propia madre, y aunque no haya nacido como una deidad de la espada, confía en que aún puede derribar a Gelda. El demonio estalla en carcajadas, pero su diversión dura poco. Errol desaparece de la vista, lanzándose hacia adelante con tal velocidad que Gelda se ve obligado a retroceder y contraatacar. Errol evade hábilmente los golpes entrantes y Gelda se congela de incredulidad porque acaba de presenciar la técnica del paso divino, un movimiento que solo las deidades de la espada se dice que poseen. Sin embargo, Errol no le da tiempo para pensar, y sigue usando el paso divino, apareciendo y golpeando desde múltiples ángulos, presionando duramente al demonio. Pero Gelda recupera rápidamente la compostura y sonríe con suficiencia, recordándole a Errol que está luchando dentro del cuerpo de un emperador de la espada, por lo que estos ataques no infligirán mucho daño. Con una ráfaga de velocidad, el demonio se lanza al aire y se estrella sobre el hombro de Errol, golpeándolo con fuerza contra el suelo. Él cree que el chico finalmente ha caído, pero cuando el polvo se disipa, se queda atónito al ver a Errol todavía de pie, apenas arañado. Gracias a su riguroso entrenamiento bajo Rioner, Errol había logrado absorber toda la fuerza del golpe. La resistencia repentina sacude a Gelda, quien se lanza hacia adelante para contraatacar, pero Errol permanece sereno, lo aparta casualmente antes de lanzar un devastador contraataque. Activando su técnica de ruptura infinita, Errol asalta al demonio con una ráfaga implacable de tajos, golpeando desde todas las direcciones y abrumándolo por completo en un borrón de velocidad y precisión. El brutal aluvión desencadena el trauma profundamente arraigado de Gelda, ya que reconoce al instante las inconfundibles técnicas de una deidad de la espada. Se niega a creer que un simple muchacho pudiera empuñar tal maestría divina. Pero antes de que Gelda pueda siquiera pensar en una contraestrategia, Errol desata un poderoso golpe final que envía al demonio estrellándose contra el suelo, envuelto en una densa nube de polvo. La multitud estalla en aplausos, creyendo que Errol ha vencido al demonio para siempre. Pero Gelda está lejos de haber terminado. Su verdadero cuerpo nunca fue Jorg, era la espada misma. Así que todo el daño de Errol solo había dañado al anfitrión. Todavía muy vivo, Gelda comienza a buscar desesperadamente un nuevo recipiente. En una fracción de segundo, se lanza hacia Rod, reaccionando al instante. Errol empuja a Rioner fuera de peligro, mientras Rod da un paso adelante, interponiéndose entre el demonio y su hija. Mientras el polvo se asienta, emerge una escena escalofriante, y vemos a Rod de pie, inmóvil, con la espada maldita en su mano, y su hoja ahora presionada contra la garganta de Lilia. Errol aprieta la mandíbula, furioso consigo mismo por haber pasado por alto la espada. Ahora se da cuenta de que debería haber apuntado a la hoja, no al cuerpo de Jorg, pero ya es demasiado tarde. Gelda gruñe una amenaza, advirtiendo a Errol que si tan solo se inmuta, Lilia morirá, pero Errol se mueve libremente, desafiándolo, y le dice claramente que no puede matarla. Rionur está atónita, incapaz de entender por qué está provocando a un demonio, pero cuando Gelda intenta forzar la mano de Rod para golpear a Lilia, esta no se mueve. Así que Errol explica que la voluntad de Rod es mucho más fuerte de lo que jamás fue la de Jorg, por lo que poseerlo no será tan simple. Rod de repente clava la espada en el suelo, liberando a Lilia de su agarre. Gelda intenta resistirse, intentando recuperar el control, pero Rod no cede, con una fuerza de voluntad que sorprende incluso al demonio. Él se libera de la influencia de Gelda y lanza la espada maldita hacia Errol. Sin dudarlo, Errol la corta limpiamente en el aire, reduciéndola a nada más que polvo, acabando con el demonio para siempre. Más tarde, en el gremio, vemos que Rod había reavivado su pasión por la esgrima, y gracias a la atención que Errol había traído al gremio, una avalancha de nuevos reclutas había llegado, todos desesperados por ser entrenados. Sin contenerse, Rod los lanzó directamente a lo más profundo con ejercicios duros y sin tonterías. Mientras ladraba órdenes, los reprendía por depender demasiado de sus habilidades, en lugar de dominar los fundamentos de la autodefensa. Los aprendices, agotados y empapados en sudor, le ruegan piedad, jurando que no podían soportar ni un minuto más de su implacable paliza. Al mismo tiempo, uno de los aprendices está agachado detrás de un muro cercano, tratando de evitar el caos. Cuando Lilia lo ve por casualidad, le pregunta por qué está holgazaneando cuando se supone que todos los demás deberían estar entrenando. Pero él confiesa que Rod es demasiado intenso y que necesitaba recuperar el aliento. Lilia reconoce que su padre definitivamente se ha vuelto más apasionado por la esgrima desde que conoció a Errol. Hablando de Errol, el estudiante pregunta dónde está, ya que no ha aparecido en todo el día. Lilia entonces revela que Errol en realidad dejó el gremio recientemente, y Rioner también se ha ido porque salió corriendo a buscarlo.
Lilia se había mantenido fuerte hasta ahora, pero en el momento en que lo dice en voz alta, sus emociones la alcanzan y rompe a llorar, sintiendo que es injusto que Errol la dejara atrás sin decir nada. En cuanto a Errol, actualmente está de camino de regreso a su ciudad natal. Durante el viaje, el conductor se sorprende al saber que Errol logró ganar la Copa del Dios de la Espada durante su corto tiempo en la ciudad. Él pregunta si Errol está realmente de acuerdo con irse ahora, justo en la cima de su fama, pero Errol explica que no le queda nada por ganar si se queda, porque ya ha aprendido todo lo que podía. Y lo que importa ahora es regresar a casa, donde finalmente tiene la intención de poner a prueba todas sus habilidades, porque esta vez, con todo lo que ha ganado, podría ser capaz de derrotar a su madre. De vuelta en la ciudad natal de Errol, su madre está en el jardín, recogiendo flores casualmente cuando Errol intenta acercarse sigilosamente a ella, pero antes de que él siquiera se acerque, ella lo llama sin darse la vuelta. Ella le da una cálida bienvenida y comenta que definitivamente se ha vuelto más fuerte, especialmente porque no notó su presencia hasta que estuvo prácticamente justo detrás de ella. Errol le dice directamente que ganó la Copa del Dios de la Espada, y ella se ilumina de orgullo diciendo que ella también la ganó cuando tenía su edad. Y justo cuando Errol está a punto de pedir un duelo para probar cuánto ha avanzado, ella de repente se adelanta y aparece directamente frente a él antes de que pueda reaccionar. Es solo un movimiento juguetón, pero Errol se da cuenta de que si ella hubiera estado sosteniendo una espada en lugar de una flor, podría haber estado en grave peligro, y esa es exactamente la razón por la que quiere ponerse a prueba contra ella. Ella dice que estaría feliz de entrenar con él, pero si lo hacen aquí probablemente terminarán demoliendo la casa, así que en su lugar, ella lo invita a encontrarse con ella en los campos de entrenamiento detrás de la montaña, y Errol acepta sin dudarlo. Una vez que llegan a los campos de entrenamiento, Fair le dice alegremente que está ansiosa por ver cuán fuerte se ha vuelto su hijo. Luego se lanza inmediatamente hacia él con otro ataque de paso divino. Pero habiéndola visto usarlo una vez, Errol ya ha descubierto cómo contrarrestarlo. Él levanta su espada justo a tiempo para bloquear su ataque, luego salta en el aire y ejecuta un rápido combo usando tajo divino seguido de tajo de doble hoja. Feyre, sin embargo, logra desviar todos los ataques entrantes antes de que puedan conectar. Está realmente impresionada de que Errol fuera capaz de improvisar una forma de fusionar dos técnicas con tanta fluidez. Cuando Errol pregunta qué habilidad usó para bloquearlo, ya que nunca la había visto antes, ella le dice con calma que no estaba usando ninguna habilidad en absoluto. Al observar a Errol, Feyre aprendió a no depender demasiado de las técnicas, explicando que simplemente estaba contraatacando con golpes de espada regulares. Al mismo tiempo en el pueblo, los aldeanos escuchan de repente una serie de fuertes estruendos que resuenan desde... Todos entran en pánico, temiendo que sea un monstruo poderoso, pero en realidad son solo Errol y Fera chocando con toda su fuerza en un combate épico. Fera intenta usar presencia divina para ralentizar a Errol, pero ya no funciona porque él ya la ha dominado por completo, dejando sus efectos totalmente inútiles. Feyre está impresionada por lo mucho que ha progresado y le dice que es hora de que ella deje de contenerse. Errol responde que él está a punto de hacer lo mismo, y los dos cargan hacia adelante, golpeándose mutuamente de forma simultánea con ruptura infinita. Al mismo tiempo, Reonur acaba de regresar al pueblo también, justo en ese instante, pero nota que no hay nadie alrededor y se pregunta si tendrá algo que ver con todo el ruido que viene del bosque. Aún así, a ella no le importa eso ahora mismo, porque solo desea volver a ver a Errol, su gran amigo. Ella llama a la puerta de su casa para ver si está, pero para su sorpresa, una niña pequeña responde. Reonur asume que debe ser Mira, la hermana menor de Errol, y amablemente pregunta si Errol se encuentra en casa. Sin embargo, después de un rápido vistazo a los dos atributos de Reonur, Mira inmediatamente se pone celosa y la llama vaca, antes de intentar cerrar la puerta de golpe para hacerlas explotar. Reonur queda completamente confundida, sin entender por qué la siguen llamando una maldita vaca. Pero ella mantiene la puerta abierta y explica que solo quiere hablar con Errol. Mira, sin embargo, se niegan a escuchar y le responde bruscamente que Errol nunca querría tener nada que ver con una vaca pelirroja como ella. Justo en ese momento, Errol y Farrah regresan a casa y Farrah inmediatamente les dice a sus hijas que dejen de ser groseras con su invitada. Mira se ilumina al ver a Errol y corre directamente a sus brazos, aunque no puede evitar notar lo magullados que se ven él y Feyre. Así que Feyre explica casualmente que ella y Errol tuvieron un combate de entrenamiento y que quizás se les fue un poco de las manos. La hermana pequeña de Errol pregunta quién ganó el combate, así que Feyre le dice que fue Errol, y Reonur se sorprende al escuchar eso, especialmente considerando que Feyre es una deidad de la espada. Pero Errol rápidamente le resta importancia, diciendo que la única razón por la que ganó fue porque Feyre ya no está en su mejor condición, ya que dejó de tomarse su entrenamiento en serio hace años. Así que no sería justo contar esto como una victoria real. Feyre le dice que no lo diga así, ya que la hace sonar como una anciana, pero Errol la tranquiliza con una sonrisa, diciendo que ella sigue siendo demasiado hermosa para ser llamada de esa manera.
Todos entran y se sientan a la mesa para ponerse al día. Farah quiere escuchar todas las aventuras de Errol en la Ciudad de la Espada, pero admite que está aún más interesada en saber cómo se conocieron Errol y Rhaenyra por primera vez, porque es una gran fanática de las historias románticas. Errol explica que él y Rhaenyra vivieron juntos mientras él estaba en la ciudad, y el rostro de Fair se ilumina de emoción ante la idea. Sin embargo, Rhaenyra interviene rápidamente para aclarar que simplemente eran miembros del mismo gremio, así que nada inapropiado ocurrió entre ellos, en absoluto. Errol entonces le pregunta a Rhaenyra por qué vino a visitarlos tan de repente, y ella responde que quería saber por qué dejó el gremio tan abruptamente. Errol parece desconcertado porque está bastante seguro de haber entregado una renuncia oficial antes de partir, así que no es como si simplemente se hubiera desvanecido sin decir una palabra. Pero Rhaenyra dice que eso no es lo que quiso decir, lo que la molestó fue que él no se despidió en persona, y simplemente se fue sin siquiera una palabra, y ella piensa que al menos podría haber hecho eso por respeto. Y Errol admite que realmente no pensó mucho en ello en ese momento. Feyre entonces interviene y dice que está feliz de que Errol tenga una amiga que se preocupa lo suficiente como para venir hasta aquí solo para ver cómo está, pero Rhaenyra señala que este también es su pueblo natal, después de todo, así que ella habría regresado de todos modos, tarde o temprano, y además ver a Errol no era su única razón para volver, y se vuelve hacia Feyre y le pregunta respetuosamente si estaría dispuesta a aceptarla como su discípula. Feyre es tomada por sorpresa por la repentina petición y no tiene oportunidad de responder, porque justo en ese momento la puerta principal se abre de golpe y una voz familiar llama. Farah reconoce inmediatamente la voz, y es Evans, sin duda alguna. Él entra en la habitación pidiendo la ayuda de Farah, explicando que un ruido aterrador se escuchó proveniente de detrás de la montaña no hace mucho tiempo, y necesitan prepararse en caso de que un monstruo peligroso se esté acercando al pueblo. Farah y Errol se dan cuenta al instante de que ellos son la razón detrás de todo el pánico, pero Farah sabe que recibirá un regaño si lo admite, así que rápidamente miente y dice que el monstruo ya ha sido, de hecho, eliminado. Evans no lo cuestiona demasiado porque simplemente está aliviado de que el pueblo esté seguro, y ahora que la tensión ha disminuido, nota a Rhaenyra de pie cerca y le pregunta cuándo regresó, con curiosidad. Farah no la había reconocido al principio, ya que se ve bastante diferente de cómo era de niña, pero ahora que está prestando más atención, está claro que Rhaenyra tiene un fuerte parecido con la difunta esposa de Evans, su madre. Evans entonces se pregunta por qué Rhaenyra está en casa de Farah en primer lugar, así que Farah le dice casualmente que Rhaenyra acaba de pedir aprender todo lo que hay que saber sobre cómo ser una esposa adecuada para Errol, su futuro esposo. Evans inmediatamente rompe a llorar de alegría, pensando que su hija finalmente se va a casar. Pero Rhaenyra entra en pánico y aclara frenéticamente que ella solo quería pedirle a Feyre que le enseñara cómo mejorar su habilidad con la espada. Feyre insiste alegremente en que habrá tiempo tanto para el entrenamiento con la espada como para las lecciones de esposa, pero cuando Rhaenyra se vuelve hacia Evans, esperando que él haga entrar en razón a Feyre, se queda atónita al ver que él está completamente de acuerdo con ella. Después de perder a su esposa, Evans siempre se había preocupado por el futuro de Rhaenyra, especialmente porque lo único que él le había enseñado era a luchar. Así que está realmente feliz de escuchar que Feyre también está dispuesta a enseñarle algunas habilidades prácticas de ama de casa. Así que Feyre le asegura que puede confiar en ella para cuidar de Rhaenyra adecuadamente. Evans está agradecido y dice que volverá a sus deberes ahora, dejando oficialmente a Rhaenyra al cuidado de Farah. Le dice que haga su mejor esfuerzo y Rhaenyra se queda mirando con incredulidad, tratando de procesar cómo la situación se descontroló de esta manera. Mientras tanto, el padre de Errol ha estado encerrado en su estudio todo el tiempo, completamente concentrado en su investigación mágica. Pero no se sorprende cuando Errol entra, ya que ya había escuchado la conmoción antes, hace un rato. Errol pregunta cómo progresa la investigación de León, y se alegra de escuchar que está muy cerca de un gran avance. Si su hipótesis es correcta, podría convertirse en una verdadera técnica definitiva, de gran poder. Dejando eso a un lado, Leon pregunta entonces si es cierto que Errol trajo a casa una linda novia, y Errol no lo niega exactamente, aunque dice que la describiría como más hermosa que linda, sin duda alguna. Dicho esto, no vino aquí para hablar de Rhaenyra porque hay algo más importante en su mente. Errol explica que acaba de lograr derrotar a Feyre en un duelo, así que ahora quiere que Leon le enseñe magia, a toda costa. Sin embargo, Leon rápidamente descarta esa idea, diciendo que sería imposible para Errol aprender magia y que debería olvidarse de ello por completo. Y mientras eso sucede, Feyre está en la cocina con Rhaenyra, intentando enseñarle a cocinar con mucha paciencia. Rhaenyra acepta intentarlo con su mejor esfuerzo, pero no tiene absolutamente ninguna experiencia con nada fuera de empuñar una espada, tanto así que termina rompiendo accidentalmente toda la mesa en pedazos, sin querer. Rhaenyra se disculpa por el desorden, pero Farah se ríe diciendo que solo significa que tendrán que empezar con lo más básico, desde cero. No mucho después, Errol y Leon terminan de reparar la mesa con gran habilidad. Y mientras Errol guarda las herramientas, pregunta casualmente por qué Leon no usó magia para arreglarlo, y Leon explica que Farah prefiere que él haga las cosas a mano.
Aún así, como Errol parece curioso por ver algo de magia, Leon recoge la taza rota de Mira y lanza un hechizo de reconstrucción, restaurándola perfectamente, como nueva. Luego, mientras guardan el resto de los suministros, Leon le dice a Errol que no se haga demasiadas ilusiones con la magia. Ya ha demostrado que alguien nacido sin una clase puede aprender a usar una espada, pero la magia es una historia completamente diferente, mucho más compleja. Requiere una gran reserva de maná, y eso no es algo que puedas conseguir solo con entrenamiento. Errol admite que aprender magia sin una gran reserva de maná sería imposible. Sin embargo, pregunta si podría usar magia en absoluto, asumiendo que tuviera algo de maná en su cuerpo, aunque sea un poco. Leon responde que técnicamente Errol podría aprender algunos hechizos incluso sin una clase de mago, siempre y cuando tenga maná, pero también duda que ese sea el caso, ya que si Errol realmente tuviera magia en su cuerpo, probablemente ya habría activado un hechizo accidentalmente en algún momento, sin querer. Sin embargo, Errol insiste en que sí tiene maná. De vuelta en el gremio, mientras entrenaba con Rhaenyr, había estado consumiendo grandes cantidades del agua bendita del gremio, así que Lilia fue al almacén y sacó un alijo de viejas pociones misteriosas para que él las usara en su lugar, como alternativa. Rhaenyr le advirtió que no las bebiera, ya que podrían ser tóxicas, pero Errol pensó que beber veneno podría desbloquear una habilidad de resistencia al veneno, así que lo hizo de todos modos. Al final, las pociones no lo envenenaron, pero Errol está convencido de que restauraron algo dentro de su cuerpo, no protección divina, sino algo más, y él cree que fue maná, sin duda. Si eso es realmente cierto, entonces Leon piensa que Errol podría tener una oportunidad de aprender magia. Le pregunta a Errol si aún puede sentir ese maná en su cuerpo, y después de que Errol confirma que sí puede, Leon le dice que intente moverlo y concentrarlo en un solo punto, con toda su fuerza. Errol lo da todo, y al principio nada parece suceder, pero después de unos momentos un tenue resplandor azul comienza a brillar en su mano. Su padre se ilumina de emoción. El resplandor puede ser débil, pero es una prueba innegable de que Errol posee maná, incluso si es solo un pequeño rastro, una mínima cantidad. Sin embargo, el momento no dura mucho porque Errol comienza a sentirse mareado, ya que incluso generar esa pequeña luz agotó cada pizca de maná que tenía. Leon le dice que antes de que pueda siquiera pensar en lanzar hechizos reales, va a necesitar trabajar en expandir su reserva de maná de forma considerable. Afortunadamente, si hay algo en lo que Errol sobresale, es en el trabajo duro, y Leon cree que puede lograrlo en poco tiempo. A la mañana siguiente, Errol entra en la tienda de objetos y deja caer una pesada pila de monedas de oro en el mostrador, anunciando que quiere comprar todas las pociones de maná que tengan en existencia, sin excepción. A partir de ese momento, comienza una rutina rigurosa, drenando y rellenando constantemente su reserva de maná para forzarla a crecer, y después de 6 meses, el esfuerzo de Errol da sus frutos, y su reserva de maná ha aumentado lo suficiente como para que pueda mantener establemente una bola de maná flotante, con facilidad. Leon lo felicita orgullosamente por su progreso, pero aún queda un largo camino por delante, ya que la producción de maná actual de Errol es solo equivalente a la de un niño típico de 10 años. Leon luego le entrega un trozo de pergamino inscrito con Maguscript, el lenguaje escrito de la magia, y le explica cómo esto será diferente para él, en su caso. Normalmente, alguien con una clase de mago obtendría instintivamente el guión de cada hechizo como parte de su conjunto de habilidades, pero como Errol no tiene habilidades mágicas basadas en clases, tendrá que memorizar manualmente el guión de cada hechizo que quiera usar, uno por uno. Será un proceso exigente, sin duda, así que Leon recomienda que Errol considere estudiar los conceptos básicos en la ciudad de la magia, aunque necesitará entrenar aún más su maná antes de poder alcanzar el umbral mínimo requerido para la entrada, con éxito. Esto concluye este episodio, gracias por ver. Si quieres ver la siguiente parte, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte nada.